A veces, la vida nos golpea tan fuerte que decidimos cerrar las puertas de nuestro corazón y tirar la llave al fondo de un pozo. Pensamos que, si no dejamos entrar a nadie, el dolor tampoco podrá entrar. Pero el destino, mis queridos amigos, el destino tiene formas muy curiosas de tocar a nuestra puerta, o en este caso de rasguñarla desesperadamente en medio de una tormenta infernal. Esta es la historia de don Jacinto, un hombre cuya alma estaba tan curtida como sus manos. Jacinto vivía en una pequeña finca, alejada de todo, allá donde el camino de asfalto se convierte en tierra y polvo. Desde que su esposa, la dulce doña Martita, había partido al cielo, hacía ya 5 años, Jacinto se había convertido en una sombra de lo que fue. Su rutina era un ciclo interminable de silencio. Se levantaba antes de que el sol despuntara. Se tomaba un café negro y amargo, tan amargo como su soledad, y salía a trabajar la tierra, con la única compañía de Sombra, un viejo perro pastor alemán, que al igual que su dueño, ya tenía más canas que ganas de correr. Aquella noche de octubre no era una noche cualquiera. El cielo se había cerrado con una furia negra y espesa. La lluvia caía como si Dios mismo estuviera llorando sobre el valle. Y los truenos hacían temblar las ventanas de madera de la humilde casita de Jacinto. Efecto de sonido, un trueno fuerte y el sonido del viento aullando. Jacinto estaba sentado en su vieja mecedora, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea. Otra noche más, pensó, mientras acariciaba distraídamente la cabeza de Sombra, que descansaba a sus pies. Pero algo no estaba bien. De repente, Sombra levantó la cabeza. Sus orejas se tensaron. —¿Qué pasa, amigo? —preguntó Jacinto con voz ronca. —Es solo el viento. Duérmete. Pero Sombra no se durmió. El perro, que usualmente no se movía por nada que no fuera un plato de comida, se levantó de un salto y corrió hacia la puerta de entrada. Comenzó a gemir, un sonido agudo y desesperado, rascando la madera con sus garras. Jacinto frunció el ceño. —Sombra, deja esa bulla. —No voy a abrir la puerta con este diluvio. El perro no obedeció. Al contrario, sus gemidos se convirtieron en ladridos secos, imperativos. Miraba a Jacinto y luego a la puerta, como diciéndole: «Tienes que venir, es urgente». El anciano suspiró, sintiendo ese dolor en las rodillas que siempre le anunciaba la humedad. Se puso su viejo impermeable amarillo, agarró una linterna de mano y, refunfuñando por la terquedad del animal, abrió la puerta. El viento golpeó su rostro con violencia, empapándolo al instante. —Vamos, sal a hacer lo tuyo y regresa rápido —gritó Jacinto, para hacerse oír sobre la tormenta. Pero Sombra no salió a hacer sus necesidades. El perro salió disparado como una flecha hacia la oscuridad, hacia los límites de la propiedad, cerca de donde terminaba el cerco y comenzaba el bosque tupido. —Sombra, vuelve aquí, perro condenado —gritó Jacinto, temiendo que el animal se perdiera o se lastimara. Pero el perro no regresaba. Solo se escuchaban sus ladridos lejanos, insistentes, frenéticos. Algo en el tono de esos ladridos hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Jacinto. Y no era por el frío. Era ese instinto primario que nos avisa cuando algo grave está sucediendo. Maldiciendo por lo bajo, el anciano ajustó su sombrero, apretó la linterna y se lanzó al lodazal tras su fiel amigo. Caminar era una tortura. El lodo se aferraba a sus botas como manos invisibles que querían detenerlo. La lluvia cegaba sus ojos, pero los ladridos de Sombra seguían allí, guiándolo como un faro en la noche. Caminó unos 200 metros hasta llegar cerca de la vieja alambrada que separaba su terreno del camino vecinal. Allí, la luz de su linterna barrió la oscuridad y se detuvo en una escena que le heló la sangre. Sombra no estaba ladrándole a un animal salvaje. No estaba
persiguiendo a un conejo. El perro estaba parado, firme como una estatua, protegiendo un bulto en el suelo. Jacinto se acercó, con el corazón martillándole en el pecho. Al principio, pensó que alguien había tirado bolsas de basura. La gente de la ciudad a veces era así de cruel. Venían a tirar sus desperdicios al campo. Pero al dar un paso más, la luz iluminó algo que lo dejó sin aliento. No eran bolsas. Era una mujer. Estaba tirada boca abajo, con medio cuerpo hundido en el barro. Su ropa, o lo que quedaba de ella, eran harapos finos. Un vestido que alguna vez pudo ser elegante, pero ahora estaba destrozado y sucio. Su cabello largo y enmarañado cubría su rostro. «¡Dios santo!», exclamó Jacinto, cayendo de rodillas junto a ella sin importarle el barro. Anne tocó su hombro. Estaba helada, temblando violentamente, pero inconsciente. «Señorita, señorita», le gritó, tratando de girarla. Fue entonces cuando Jacinto notó algo que sus ojos no habían captado al principio, debido al pánico. Sombra, su perro, no estaba solo protegiendo a la mujer. Sombra estaba gruñendo suavemente hacia el otro lado de la cerca, hacia la oscuridad del bosque. Jacinto levantó la linterna y apuntó hacia donde miraba su perro, y lo vio allí, bajo la lluvia. Había otro animal. No era un perro callejero cualquiera. Era un enorme perro mestizo, de aspecto fiero, lleno de cicatrices, con una mirada que destilaba desconfianza pura. Estaba echado casi encima de las piernas de la mujer, como si fuera una manta viva, dándole calor con su propio cuerpo. Cuando Jacinto intentó tocar a la mujer nuevamente, este perro desconocido mostró los dientes. No era un gruñido de ataque, era una advertencia. «No la toques si vas a hacerle daño». Jacinto se quedó paralizado. Tenía a una mujer moribunda frente a él, a su propio perro Sombra, en estado de alerta, y a una bestia desconocida, que parecía ser el único ángel guardián de aquella pobre alma. Pero lo más desgarrador vino un segundo después, cuando el perro desconocido se movió ligeramente por el dolor de alguna herida propia. Jacinto vio lo que la mujer ocultaba bajo su cuerpo, protegiéndolo con su último aliento contra el fango. Un bulto pequeño, muy pequeño, envuelto en una manta sucia. Se escuchó un llanto débil, casi imperceptible, como el maullido de un gato recién nacido. Era un bebé. Jacinto sintió que el mundo se detenía. La lluvia, el viento, el frío, todo desapareció. Solo existía ese llanto. Una mujer al borde de la muerte, un animal guardián dispuesto a matar por ella, y una criatura inocente en medio de la nada. El anciano miró al perro guardián a los ojos. «No les haré daño», susurró Jacinto, con la voz quebrada, levantando las manos para que el animal viera que no llevaba armas. «Soy amigo. Vamos a sacarlos de aquí». El perro desconocido lo miró fijamente unos segundos eternos. Luego, bajó la cabeza y lamió la mano llena de barro de la mujer desmayada. Había aceptado la ayuda, pero Jacinto sabía que el peligro no había pasado. ¿Quién era ella? ¿De qué huía? Para terminar así, en una noche de perros. Y lo más importante, ¿llegarían a tiempo a la casa antes de que el frío se llevara esas dos vidas inocentes? El camino de regreso a la casa fue un calvario, un viacrucis de barro y desesperación. Don Jacinto, con sus 70 años a cuestas y las rodillas chirriando de dolor, sacó fuerzas de donde no las tenía. Dicen que cuando la vida de un inocente está en juego, Dios nos presta un poco de su fuerza. Y esa noche, Jacinto se sintió como un gigante, con una delicadeza que contrastaba con sus manos callosas. El anciano tomó al bebé. Era tan liviano, pesaba menos que un saco de harina vacío. Lo envolvió dentro de su propia chaqueta.
pegándolo a su pecho para compartirle su calor corporal. Vamos, muchacha. Tienes que ayudarme, le suplicó a la mujer, pasándole un brazo por la cintura para levantarla. Ella estaba semi-inconsciente, murmurando palabras inconexas, moviendo las piernas por puro instinto de supervivencia. A su lado, el perro guardián, esa bestia llena de cicatrices, no se separaba ni un milímetro. Empujaba a la mujer con el hocico cuando ella flaqueaba, como diciéndole, no te rindas ahora, ya casi llegamos. Cuando finalmente cruzaron el umbral de la puerta de roble de la casa, el cambio fue brutal. El rugido del viento quedó fuera, reemplazado por el silencio acogedor del hogar. Jacinto no lo pensó dos veces. No la llevó al sofá viejo de la sala, la llevó directamente a su propia habitación, la única que tenía la cama grande, con colchas de lana virgen, esas que doña Martita había tejido años atrás. Descansa aquí, hija, susurró, depositándola con cuidado sobre las sábanas limpias. El barro manchaba la blancura de la tela, pero a Jacinto no le importó. En ese momento, la limpieza era la menor de sus preocupaciones. El perro guardián entró tras ellos y se echó a los pies de la cama, soltando un suspiro profundo, pesado, de quien por fin puede bajar la guardia. Sombra, el perro de Jacinto, lo miraba desde la puerta con respeto. Entre animales, se entienden. Sabía que ese forastero había cumplido su misión. Jacinto se movió rápido, fue a la cocina, avivó el fuego de la estufa de leña y puso a calentar agua y un poco de leche de cabra que tenía guardada. Sus manos temblaban un poco mientras servía la leche en un biberón improvisado, con una vieja botella y un trozo de tela limpia en la punta, un truco que había aprendido de su padre para alimentar a los corderos huérfanos. Volvió al cuarto. El bebé, sintiendo el calor de la habitación, había dejado de llorar y ahora dormitaba, todavía sucio, pero a salvo. Jacinto limpió suavemente la carita del niño con un paño húmedo y tibio. Al ver esos ojos cerrados, una lágrima solitaria rodó por la mejilla arrugada del anciano. Le recordaba tanto a lo que él nunca pudo tener. Él y Martita nunca pudieron ser padres, y tener esa vida frágil en sus manos despertó en él un instinto paternal que creía muerto y enterrado. Pero la paz duró poco. De repente, la mujer en la cama se agitó violentamente. Abrió los ojos de golpe. No eran ojos de alivio, eran ojos de pánico absoluto. Ojos de un animal acorralado. Al ver la silueta de Jacinto acercándose con el paño en la mano, ella soltó un grito desgarrador, un alarido que heló la sangre del viejo granjero. No, no me toques, gritó, retrocediendo hasta pegarse contra el cabecero de la cama, encogiéndose en posición fetal. Por favor, no me hagas daño. Ya no. Te juro que no diré nada. Se cubría la cara con los brazos, esperando un golpe, esperando dolor. Jacinto se detuvo en seco, levantando las manos abiertas para mostrar que no tenía nada. Dio 2 pasos atrás, despacio, con la misma cautela con la que uno se aleja de un caballo asustado. Tranquila, niña, tranquila, dijo con su voz más suave, esa voz profunda de abuelo, que calma, tormenta. Nadie te va a hacer daño aquí. Soy Jacinto. Solo soy un viejo granjero. ¿Dónde está él?, preguntó ella, mirando frenéticamente a todos lados, con la respiración entrecortada, buscando al bebé. Está aquí. Mira. Jacinto señaló la pequeña cuna improvisada que había armado en un cajón con mantas. Está calientito y ha tomado un poco de leche. Está a salvo. La mujer miró al bebé y luego miró al perro guardián, que se había levantado y le lamía la mano para calmarla. Al ver a su fiel protector tranquilo, los hombros de la mujer bajaron un poco. Sí, el perro
Confiaba en este anciano. Tal vez, solo tal vez, no era una trampa, pero el miedo seguía ahí, latente. Jacinto notó los moretones en los brazos de ella, marcas viejas y marcas nuevas, marcas de dedos que habían apretado con fuerza. No necesitaba ser un detective para saber qué había pasado. Esa mujer no huía de la pobreza, huía de la crueldad. Mijita, dijo Jacinto, sentándose en una silla de madera al otro extremo de la habitación, manteniendo la distancia para no invadir su espacio. No sé quién eres, ni quién te hizo esto, pero en esta casa, bajo este techo, la única ley que existe es el respeto. Nadie va a entrar por esa puerta para lastimarte. Te doy mi palabra de honor. La mujer lo miró, todavía temblando, con el cabello mojado, pegado a la cara. Sus ojos grandes y oscuros lo escaneaban, buscando una mentira. Un gesto de malicia, pero solo encontró la mirada cansada y bondadosa de un hombre que había visto demasiado dolor como para causar más. Tengo sed, susurró ella, con la voz rota. Jacinto sonrió levemente, una sonrisa triste pero acogedora. Claro que sí. Tengo un caldo de pollo caliente en la estufa. Te va a revivir el alma. El anciano salió de la habitación para buscar la comida, mientras servía el plato humeante en su cocina rústica, rodeado de las viejas ollas de cobre y el olor a leña quemada. Jacinto sintió algo extraño en el pecho. Durante 5 años, esa casa había estado vacía, llena de ecos y soledad. Pero esa noche había llanto de bebé, había miedo, había vida. El destino le había traído un problema enorme. Sí, pero también le había traído un propósito. Mientras regresaba al cuarto con la bandeja, Jacinto miró por la ventana, hacia la oscuridad de la tormenta. Sabía que quien hubiera lastimado a esta chica, probablemente la estaría buscando. Y los hombres malos no se detienen ante una cerca de alambre. Que vengan, murmuró para sí mismo, apretando la mandíbula. Aquí los estaré esperando. Querido oyente, hay miradas que lo dicen todo, y la mirada de esa mujer nos cuenta una historia de terror que apenas comienza a revelarse. Jacinto ha abierto las puertas de su casa, pero ¿será suficiente su bondad para sanar las heridas del alma de esta desconocida? Si esta historia está tocando tu corazón y crees que todavía queda gente buena en el mundo como Don Jacinto, te pido un pequeño favor, ande él. Me gusta este video. Es un gesto pequeño para ti, pero gigante para nosotros, porque nos ayuda a seguir compartiendo estos fragmentos de verdad. Y ahora, prepárate, porque en la siguiente parte, ella revelará la verdad. Y créanme, la verdad es mucho más oscura de lo que imaginan. Dicen que después de la tormenta, siempre llega la calma. Y vaya, que amaneció bonito en el rancho. La esperanza. El sol se colaba por las rendijas de madera, pintando de dorado el polvo que flotaba en el aire. Olía a tierra mojada, a vida nueva, y sobre todo, al aroma inconfundible del café de olla, que don Jacinto preparaba con paciencia de santo. Jacinto llevaba despierto desde las 4 de la mañana. No había pegado el ojo, vigilando desde su mecedora, con una escopeta vieja descargada sobre las piernas, por si acaso los fantasmas de la noche decidían volver. Pero no volvieron. Cuando la puerta de la habitación se abrió chirriando suavemente, Jacinto levantó la vista de su taza de café y sintió que el corazón le daba un vuelco. Por un segundo traicionero y doloroso, creyó ver a su difunta esposa, doña Martita, pero no era ella, era la desconocida. La noche anterior, cubierta de barro y terror, parecía una niña indefensa, pero ahora era otra cosa. Se había aseado en el pequeño baño del pasillo. El cabello, que antes eran nudos de fango, ahora caía limpio y brillante, negro como la noche, sobre sus hombros, y llevaba puesto un vestido floreado de algodón, sencillo y desgastado por los años. Era un vestido
de Martita. Jacinto se lo había dejado doblado en una silla, sin saber si le serviría. La mujer se quedó parada en el umbral de la cocina, tímida, con el bebé en brazos envuelto en una toalla limpia. A pesar de los moretones, que aún marcaban su piel pálida, como mapas de dolor, había una dignidad en ella, una elegancia natural, que no se aprende en el campo. Sus manos eran finas, sus uñas cuidadas aunque rotas. Esta mujer no era una vagabunda. Buenos días, murmuró ella, bajando la mirada, avergonzada tal vez de estar usando ropa ajena. Jacinto carraspeó para deshacer el nudo en su garganta. Buenos días, hija. Siéntese. El café está recién hecho y las tortillas están calientes. Tienen que comer. Usted y el pequeño. Ella se sentó con cautela. El perro guardián, esa bestia cicatrizada, que no se le despega, ni a sol, ni a sombra, entró detrás de ella, y se echó bajo la mesa, apoyando la cabezota sobre los pies descalzos de la mujer. Mientras ella comía con avidez, se notaba que llevaba días sin probar bocado decente. Jacinto observaba al bebé. El niño, ya limpio y alimentado, miraba el techo con ojos grandes y curiosos. ¿Cómo se llama?, preguntó Jacinto, rompiendo el silencio. La mujer detuvo la tortilla a medio camino de su boca. Suspiró, y por primera vez miró a Jacinto a los ojos con un atisbo de confianza. Se llama Mateo, significa regalo de Dios. Mateo. Mateo, repitió el anciano, asintiendo lentamente. Es un nombre fuerte, un nombre de hombre bueno. ¿Y usted tiene nombre? ¿O debo seguir llamándola la niña de la tormenta? Ella esbozó una sonrisa triste, fugaz. Soy Elena. Mucho gusto. Elena, yo soy Jacinto, y este lugar, aunque humilde, es su casa por el tiempo que necesite. El agradecimiento brilló en los ojos de Elena, pero rápidamente fue opacado por una sombra de miedo. Dejó la comida y apretó a Mateo contra su pecho. No debería quedarme, don Jacinto. Es peligroso. Si él me encuentra aquí, si él sabe que usted me ayudó. Su voz tembló. Él es capaz de todo. Usted no sabe quién es. Jacinto se inclinó hacia adelante, apoyando sus codos curtidos sobre la mesa de madera. Mire, Elena, yo he lidiado con sequías, con plagas, con coyotes y con la muerte misma, cuando se llevó a mi vieja. A mi edad, el miedo es un lujo que no me puedo permitir, pero necesito saber de qué huye. ¿Quién le hizo esto? Elena respiró hondo. Parecía que las palabras le quemaban la garganta. No huyo de la pobreza, don Jacinto, huyo de la riqueza. La confesión cayó pesada en la cocina. Jacinto frunció el ceño, confundido. Mi esposo, continuó ella, con la mirada perdida en el vapor del café. Mi esposo es un hombre muy poderoso. Tiene empresas, tiene tierras, tiene amigos en la política. Para el mundo, yo era la mujer más afortunada. Vivía en una mansión. Tenía joyas, autos. Se remangó la manga del vestido, mostrando un moretón violáceo en forma de dedos alrededor de su muñeca. Pero era una jaula de oro, Jacinto. Una jaula fría y cruel. Él al Rodrigo. Él cree que todo tiene un precio. Cree que las personas son cosas que se compran y se usan. Al principio, pensé que era amor, pero eran celos, era control. No me dejaba salir, no me dejaba tener amigos, ni siquiera llamar a mi familia. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre la cabecita de Mateo. Aguanté, don Jacinto, aguanté los gritos, los insultos, hasta algún empujón, porque pensaba que no tenía a dónde ir. Mi familia me dio la espalda cuando me casé con él. Deslumbrados por su dinero, no estaba sola. ¿Y qué pasó anoche?, preguntó Jacinto, sintiendo como la indignación le calentaba la sangre. Mateo, sollozó ella. Rodrigo
Nunca quiso hijos. Decía que lloran, que molestan, que arruinan la estética en ayer. Mateo estaba llorando porque le salían los dientes. Rodrigo llegó furioso. Estaba bebido. Ann dijo que iba a callar a ese mocoso de una vez por todas. Elena se cubrió la boca, reviviendo el horror. Vi la locura en sus ojos. Don Jacinto iba a golpearlo, Ana, mi bebé. No lo pensé. Agarré lo primero que vi, un jarrón pesado, y se lo rompí en la cabeza. Cayó, aturdido. Agarré a Mateo. Salí corriendo por la puerta de servicio, y no paré. Corrí hacia el bosque, hacia la nada. No me importaba morir en la tormenta, siempre y cuando Mateo estuviera lejos de él. Don Jacinto guardó silencio, miró sus propias manos, manos que habían trabajado la tierra para dar vida, y pensó en las manos de ese tal Rodrigo, manos suaves de hombre rico, usadas para lastimar. Sintió una punzada de dolor antiguo. Recordaba cuánto deseaba el tener un hijo con Martita, y cómo lloraron cuando supieron que no podían. Y ahí estaba ese hombre, ese miserable, despreciando el milagro que tenía en casa. El anciano se levantó despacio, caminó hasta Elena, y puso una mano pesada y cálida sobre su hombro. Elena, dijo con voz firme, usted hizo lo que cualquier madre leona haría por su cachorro, y eso merece respeto. Se giró hacia la ventana, mirando hacia el camino de entrada del rancho. Ese hombre puede tener todo el dinero del mundo, puede tener abogados y guardaespaldas, pero aquí, en La Esperanza, el dinero no compra la entrada. Aquí manda la ley de Dios y la ley de la tierra. Jacinto se volvió hacia ella, con los ojos brillosos, pero decididos. Nadie va a tocar a ese niño mientras yo respire, descanse, recupere fuerza. Porque si ese patrón decide venir a buscar lo que cree que es suyo, se va a encontrar con algo que su dinero no puede comprar. A un hombre que no tiene nada que perder. Elena lo miró, y por primera vez en años, sintió que podía respirar. No estaba sola. Tenía un ángel con botas de trabajo y manos sucias de tierra. Y bajo la mesa, el perro guardián soltó un gruñido suave, como sellando el pacto. La música se vuelve más emotiva, casi solemne. Locutor, voz profunda y reflexiva. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en una situación donde por fuera todo brilla, pero por dentro te estás muriendo? Elena vivía en un palacio, pero encontró su verdadero hogar en una cabaña de madera. Amigos, la confesión de Elena nos revela que el enemigo no es un simple matón, sino un hombre con poder, un hombre peligroso. Don Jacinto ha prometido protegerlos, pero ¿podrá un viejo granjero y su perro enfrentarse a un magnate sin escrúpulos? En la próxima parte veremos cómo nace un vínculo inquebrantable y cómo el pequeño Mateo empieza a sanar el corazón roto del abuelo Jacinto. Si crees que la familia no es la sangre, sino la lealtad, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza. No se vayan, porque la calma es solo el preludio de la batalla. Dicen por ahí que las heridas del cuerpo tardan días en cerrar, pero las del alma, esas toman un poco más. Sin embargo, mis amigos, no hay mejor medicina que sentirse útil y sentirse amado. Habían pasado ya 3 semanas desde aquella noche de tormenta. 3 semanas en las que el rancho, La Esperanza, había sufrido una transformación milagrosa. Si ustedes hubieran pasado por ahí, no habrían reconocido el lugar. Don Jacinto solía vivir en un orden gris y polvoriento, pero ahora había vida. Al principio, Jacinto pensó que Elena, acostumbrada a los lujos y a la servidumbre de su mansión, se quedaría sentada en el porche, viendo pasar los días. ¡Qué equivocado estaba el viejo! Resultó que Elena tenía unas manos que, aunque finas, no le tenían miedo al trabajo. Una mañana, Jacinto la encontró en el huerto trasero,
ese que él había dejado morir de tristeza tras la partida de Martita. Elena estaba de rodillas en la tierra, con el cabello atado en un pañuelo, arrancando la maleza con una determinación feroz. «Hija, no tienes que hacer eso», le dijo Jacinto, preocupado por sus manos. «Eso es trabajo duro». Elena se limpió el sudor de la frente, dejando una mancha de tierra en su mejilla, que la hacía ver más hermosa y real que cualquier maquillaje caro. Sonrió, y fue una sonrisa que le llegó a los ojos. «Don Jacinto, en esa jaula de oro donde vivía, ni siquiera me dejaban tocar una flor porque me podía ensuciar aquí. Aquí siento que estoy viva. Déjeme ayudarle a revivir este huerto. Mi abuela me enseñó a sembrar tomates y chiles antes de que, bueno, antes de todo, y vaya que lo revivió». En pocos días, la casa olía a pan recién horneado, a guiso con hierbas frescas, a ropa limpia secada al sol. Elena no solo cocinaba, ella ponía amor en cada plato, como si quisiera pagar con sabores la seguridad que Jacinto le brindaba. Pero lo más conmovedor, lo que verdaderamente derretía el corazón de hielo del anciano, era ver la conexión entre el pequeño Mateo y los animales. Ese perro fiero y lleno de cicatrices que llegó con ella, al que Jacinto decidió bautizar como Leal, porque no había nombre que le quedara mejor, se había convertido en la niñera más improbable del mundo. Imaginen la escena, queridos oyentes. El pequeño Mateo, un bebé regordete y risueño, gateando sobre una manta en el pasto verde, y a su lado, esa bestia de 40 kilos, con dientes capaces de triturar huesos, dejándose jalar las orejas por el niño, con una paciencia infinita. Si Mateo lloraba, Leal corría y le lamía los pies hasta hacerlo reír. Si una mosca se acercaba demasiado al bebé, Leal la espantaba con un chasquido de sus mandíbulas. Jacinto se sentaba en su mecedora por las tardes, ya no para mirar el vacío con amargura, sino para observar ese cuadro familiar. «Míralos, Sombra», le decía a su viejo perro pastor, que descansaba a su lado. ¿Quién iba a decir que esta casa volvería a tener tanta alegría? Sombra movía la cola, feliz de tener compañía y de ver a su dueño sonreír de nuevo. Una tarde, mientras el sol se ponía pintando el cielo de naranja y violeta, Elena se acercó a Jacinto con una camisa de franela en las manos. Era la camisa favorita del viejo, una que tenía el cuello desgastado y un botón faltante. «Tenga, don Jacinto», dijo ella con dulzura. Le zurcí el cuello y le puse el botón. «Ya no tiene que andar por ahí pareciendo un espantapájaros». Jacinto tomó la camisa, pasó sus dedos rugosos por las costuras. Eran perfectas, invisibles. Recordó cuántas veces Martita le había arreglado esa misma prenda. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de dolor, era de gratitud. «Gracias, muchacha», murmuró, con la voz quebrada. «Me recuerdas mucho a los buenos tiempos». Elena se sentó en el escalón del porche, cerca de sus pies. «Usted me devolvió la vida, don Jacinto. Yo pensaba que los hombres solo servían para dar órdenes y causar miedo. Pero usted me enseñó que un hombre de verdad es el que protege, el que cuida. Mateo va a crecer viendo a un hombre bueno, y eso no tiene precio». El anciano miró al horizonte. Se sentía fuerte, se sentía necesario. Esos dolores de espalda que lo aquejaban por las mañanas habían desaparecido misteriosamente. Tenía una razón para levantarse, tenía a quien defender y a quien cuidar. Ya no era un viejo esperando la muerte, era el patriarca de una nueva manada. Esa noche, cenaron bajo las estrellas. Hubo risa. Jacinto contó historias de su juventud, de cuando domaba caballos salvajes, y Elena reía con ganas, una risa cristalina que espantaba a los fantasmas del pasado. Mateo dormía plácidamente en brazos de su madre, y Leal roncaba suavemente a sus pies.
Era una paz perfecta, una felicidad sencilla y honesta, de esas que te hacen creer que el mundo es un lugar hermoso, ampero. Ay, amigos míos, la felicidad, cuando es tan grande, a veces despierta la envidia del destino, o peor aún, la codicia de los hombres malvados, mientras ellos reían en el rancho, a muchos kilómetros de allí, en una oficina de cristal y acero. Un hombre golpeaba un escritorio con furia, un hombre que no estaba acostumbrado a perder sus posesiones y que estaba dispuesto a quemar el cielo y la tierra para recuperarla. Jacinto se fue a dormir esa noche con el corazón lleno, sin saber que el sonido de la paz estaba a punto de ser roto por el rugido de un motor que traía el infierno a sus puertas. La música alegre se detiene abruptamente con una nota grave y sostenida, dejando un silencio tenso. Locutor voz de advertenci. Disfruten de esta imagen, familia. Guárdenla en su memoria. A la risa de Elena, la inocencia de Mateo y la paz de don Jacinto, porque la tormenta que se acerca no es de agua y viento, es una tormenta de soberbia y poder. ¿Alguna vez han sentido esa calma extraña, justo antes de que todo se complique? Eso es lo que se respira en la esperanza. Si te ha emocionado ver cómo don Jacinto recuperó la alegría de vivir, demuéstralo con un like. Y dime en los comentarios, ¿crees que el amor de familia es más fuerte que el dinero? Suscríbete ahora, porque en la próxima parte, el villano llega y les aseguro que van a sentir mucha rabia. La paz, amigos míos, es como un cristal fino, hermosa, transparente, pero terriblemente frágil. Basta una piedra, un descuido, o en este caso, el rugido de un motor de 8 cilindros, para hacerlo pedazos. Era media mañana. El sol estaba alto, y don Jacinto estaba en el porche, afilando una herramienta, silbando una vieja canción ranchera. Elena estaba dentro, terminando de doblar la ropa limpia de Mateo. Todo era perfecto. Todo estaba en orden. Pero entonces, el aire cambió. Primero fue un sonido lejano, un zumbido que molestó a los pájaros y los hizo volar de los árboles. Sombra, el viejo perro de Jacinto, levantó la cabeza y paró las orejas. No ladró, solo escuchó. Pero, leal, fue diferente. El perro guardián, que dormitaba junto a la cuna de Mateo, se levantó de un salto, como si le hubieran dado una descarga eléctrica. El pelo de su lomo se erizó por completo, transformándolo en una bestia, el doble de grande. Soltó un gruñido profundo, gutural, un sonido que venía desde las entrañas de la tierra. Elena, al ver la reacción del perro, se quedó congelada con una pequeña camiseta en las manos. Su corazón dejó de latir por un segundo. Ella conocía ese sonido. El rugido se hizo más fuerte. Ya no era un zumbido. Era el estruendo prepotente de un motor que no pide permiso. Neumáticos caros, triturando la grava del camino vecinal, acercándose a una velocidad imprudente. No, susurró Elena, y el color desapareció de su rostro, dejándola pálida como un papel. No puede ser. ¿Cómo nos encontró? Jacinto, desde el porche, dejó de afilar su herramienta. Se puso de pie lentamente, con el ceño fruncido. Mirando hacia la entrada de su propiedad, vio una nube de polvo levantarse en el horizonte. Una estela sucia que se acercaba directo a su casa. La puerta de la entrada se abrió de golpe, y Elena salió, con los ojos desorbitados por el terror puro. No traía a Mateo. Lo había dejado en la cuna protegido por Leal. Don Jacinto, gritó, aferrándose al brazo del anciano con una fuerza desesperada. ¡Es él! ¡Es Rodrigo! Tiene que esconderse. Nos va a matar. Jacinto la miró a los ojos y vio el mismo pánico de la noche de la tormenta. Pero esta vez, él no tenía miedo. Sentía una calma fría, la calma del roble viejo, que ha resistido 1000 huracanes. Nadie va a matar a nadie aquí, muchacha.
dijo con voz firme. Métete a la casa, cierra la puerta y las ventanas. Quédate con el niño y no salgas. Escuches lo que escuches. ¿Me entiendes? Corre. Elena dudó un segundo, paralizada por el trauma. Pero el ladrido feroz de Leal, desde adentro, la hizo reaccionar. Corrió hacia adentro y cerró la puerta de madera con tranca. Apenas se cerró el cerrojo, el vehículo apareció. No era un auto cualquiera. Era una enorme camioneta negra, blindada, brillante. Una bestia de metal que costaba más que todo el rancho de Jacinto junto. Entró por el portón de madera vieja sin siquiera bajar la velocidad, casi arrancando los postes. Frenó bruscamente frente al porche, levantando una nube de polvo y tierra que ensució las flores que Elena había plantado con tanto cariño. El silencio que siguió fue asfixiante. El polvo se asentó lentamente sobre el capó negro y reluciente del vehículo. Efecto de sonido, puerta de coche, abriéndose con pesadez, y botas, pisando la graf. La puerta del conductor se abrió, y bajó un hombre. Era un tipo enorme, con gafas oscuras y un traje negro que le quedaba apretado en los músculos. Un guardaespaldas, un matón a sueldo, rodeó el auto y abrió la puerta trasera con servilismo. Y entonces, bajó él. Al Rodrigo no era joven, quizás de unos 35 años. Vestía impecable en camisa blanca de marca, pantalones de diseñador y zapatos italianos que brillaban demasiado para ese suelo de tierra. Se quitó las gafas de sol con un gesto lento, teatral. Era guapo, sí, tenía esa belleza de revista, pero sus ojos eran fríos, vacíos, calculadores. Miró la humilde casa de madera, el techo de chapa, el porche desgastado, y una mueca de asco deformó su rostro. ¡Qué porquería de lugar!, dijo en voz alta, sin importarle que Jacinto estuviera a 5 metros de él. Huele a estiércol y a pobreza. Detrás de él bajó otro guardaespaldas. Ahora eran 3 contra un anciano de 70 años. 3 hombres jóvenes, fuertes y armados, contra un granjero con una herramienta de afilado en la mano. Jacinto no se movió. Se quedó parado en el escalón más alto del porche, bloqueando la entrada principal. Cruzó los brazos sobre su pecho y escupió al suelo, a un lado, en señal de desprecio. «Buenos días», dijo Jacinto, con un tono que no tenía nada de amable. «Esta es propiedad privada». No vi ningún letrero que dijera «Bienvenidos intrusos». Rodrigo soltó una carcajada seca, sin humor. Caminó unos pasos hacia adelante, ignorando la advertencia, aplastando con sus zapatos caros un juguete de plástico que Mateo había dejado en el patio. «Mira, abuelo», dijo Rodrigo, sacando un cigarrillo y encendiéndolo con un encendedor de oro. «No tengo tiempo para jugar al vaquero valiente. Sé que mi mujer está ahí adentro, y sé que tiene a mi hijo, así que hazte a un lado, antes de que decida comprar este basurero, solo para prenderle fuego contigo adentro». La amenaza flotó en el aire, densa y tóxica. Adentro de la casa, Elena estaba agazapada bajo la ventana, tapándose la boca para no gritar, con Leal gruñendo bajito a su lado, listo para despedazar a quien cruzara esa puerta. Jacinto apretó la mandíbula. Vio a los 2 guardaespaldas llevarse las manos a la cintura, cerca de donde seguramente escondían armas bajo las chaquetas. La situación era crítica. La muerte había llegado a la Esperanza, vestida de traje caro. La imagen se congela visualmente en el rostro desafiante de don Jacinto frente a los 3 hombres. Locutor, voz grave y cómplice. ¡Qué momento tan tenso, familia! Se me pone la piel de gallina solo de imaginar el miedo de Elena ahí adentro, escuchando la voz del hombre que le hizo tanto daño. Pero miren a don Jacinto, solo, viejo, frente a 3 lobos. Eso es valor. Eso es tener agallas. Si estás disfrutando de esta historia,
y quieres apoyar nuestro trabajo, este es el momento perfecto para suscribirte al canal y activar la campanita. Así, YouTube te avisará apenas subamos el desenlace de este enfrentamiento. Nos ayudas muchísimo a los creadores independientes que traemos estas historias para ti.